Bueno, Carlos, ya estamos en la parte final del programa. Tú te quejas de que yo le estoy dando más espacio a Osvaldo Vera, pero Sí. fíjate lo siguiente, hablando de lo que tú ves como positivo de estas medidas, más allá del aumento en sí, ¿qué otras fortalezas tú notas? Y vamos a hacerlo breve para darle espacio a Carlos y Es a la que, pregunta a mira, Osvaldo y a la como pregunta. venezolano, yo quisiera encontrarle fortalezas a cualquier medida que cualquier gobierno tome en función del pueblo y fundamentalmente de un pueblo que está pasando hambre, un pueblo que tiene los niveles de nutrición que tiene prenatal, infantil, juvenil, tercera edad, unos niños que ya no van al colegio con índice de deserción escolar que te impactan el corazón. Como venezolano, yo quiero que el gobierno acierte para que yo, que tengo que buscar unos inmunosupresores para vivir. Me han dicho allá, compañero, usted tiene el carnet de la patria. Si usted no tiene el carnet de la patria, usted no tiene derecho a tener inmunosupresores. Es decir, que como yo no tengo el carnet de la patria, yo estoy condenado a morirme. Como venezolano, yo no quisiera que el gobierno tomara decisiones para que los niños que están en la maternidad infantil puedan nacer sin desnutrición. Para que la niña que en estos días no tenía dónde parir, una muchacha que va a la casa a trabajar, tuvimos que inventar dónde podía parir porque ningún hospital la recibía, porque no había cómo atenderla. O sea, yo como venezolano quiero que este país y este gobierno le diga a Venezuela, ahora sí vamos a salir adelante. Dime qué venezolano no puede contentarse de un país que tiene ese sentido, ese objetivo y que de verdad eso es lo que quiere. Yo no puedo encontrar resultados positivos en una medida que todavía no las ha dado. No las ha dado, hermano, porque además hay cosas que se olvidan. En el campo nuestro, por ejemplo, en el campo sindical, el tema de que nos criminalicen, el tema de que nos persigan, el tema de que si salimos a la calle a pedir aumento salarial nos condenan, nos enjuician. Ese tema no importa, pues. Tú sabes, yo te lo dije y se lo acabo de decir a Vera, a mí me está siguiendo el SEBIN y me estaba siguiendo hasta hace unas horas. Ayer puse la denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué me siguen a mí? Porque soy un dirigente sindical que defiende a la clase trabajadora, porque exijo que se respeten los derechos fundamentales del trabajo, porque exijo que se cumpla con un deber fundamental en materia de derechos humanos, que es que el venezolano tenga poder adquisitivo para comer, para comprar medicina, para comprarle unos zapatos a su hijo. Por eso me siguen. Entonces, yo como venezolano me alegraría enormemente de que el gobierno acertara en sus decisiones y en sus políticas, pero no tengo nada para qué alegrarme, hermano. Yo estoy profundamente triste porque mi país está sufriendo por lo que está pasando. Bueno, yo no sé si el gobierno tiene razones para seguir a Carlos Navarro. No sé si tú sabes algo de eso. No, no, no. Es más, me sorprende, porque creo que no hay razón. Estoy recibiendo la información. Pero más allá de esos elementos, Vladimir, de los que dice Carlos, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Es importante ubicar a veces responsabilidad. Así con ese mismo énfasis, Carlos, ese mismo entusiasmo que siempre te ha caracterizado. Ojalá que esa voz de ahí, de así se escuche, para plantear el cese de la persecución a Venezuela, al boicot de Venezuela, al bloqueo de Venezuela, que lamentablemente muchos o algunos venezolanos con alguna representación del Parlamento se han dado el lujo de ir las sanciones de los Estados Unidos. Toda una campaña que a lo mejor ahí te viene afectando de manera personal, como tú lo acabas de señalar, tú que eres trasplantado, que sí se te otorgaba en algunos casos algunas de las medicinas, que ahorita lamentablemente ha sido difícil también obtenerlas, producto de esas circunstancias. Tenemos incluso millones de recursos congelados en el exterior producto de este tipo de acciones. Y por último, sobre el mecanismo de la duda que se pueda tener sobre el financiamiento. Mira, hay un conjunto de medidas, parte por la que tú señalabas, Carlos, como la menos inflacionaria o la no inflacionaria, la producción. El programa pasa por revertir el proceso Pero, pero, económico que hemos pero ¿qué vivido. razones hay para creer eso, Osvaldo, cuando hemos visto que durante los últimos años, en lugar de ser un modelo productivo, nos hemos convertido en un estado cada vez más rentista y ahora con el rentismo minero ni se diga, pues, Porque dependíamos única y que atenta de exclusivamente paso contra el objetivo ecológico que planteaba el presidente en el plan de la patria, el presidente porque, Chávez, ¿no? porque el sector empresarial dependía única y exclusivamente de la búsqueda de la divisa. Por eso las acciones que se están tomando con abrir más de 300 casas, esperando que aquellos sectores que estamos convencidos que creen en el país, porque no todos son negativos, van a invertir, van a desarrollar, con la invitación a empresas internacionales que estamos convencidos que van a hacer inversiones en nuestro país. Y ojalá en el tiempo tengamos esta misma conversación y cuando veamos los resultados, Carlos, que estamos convencidos que van a ser favorables, no para los chavistas, para todo Venezuela, para todos los venezolanos, podamos de nuevo conversar y
¿A ti te tengas tú gustaría, la satisfacción de decir, coño, estaba equivocado, sí tenía razón el gobierno ya terminandito, revolucionario? con respecto al tema del carnet de la patria que planteó Carlos y que No mucha es gente lo así. observa? O sea, para obtener esos beneficios hay que sacar el carnet de la patria. Imagínate que tuviéramos un gobierno adecuado y entonces dijera, bueno, tiene que sacar el carnet democrático para poder No, fíjate. obtener un Primero, beneficio. ubicar qué es el carnet de la patria. El carnet de la patria es un mecanismo que el gobierno revolucionario, no es del Partido Socialista, es un carnet que se ha venido desarrollando para organizar y desarrollar los grandes beneficios desde el punto de vista social. No era ¿Por un qué no se hace secreto, con la cédula? no era un secreto para, bueno, pues no tiene los mecanismos de chi, etcétera, etcétera. Pero fíjate, no era un secreto para nadie que los pensionados a veces se pagaban y salía una pensión sin estar ubicado. Parte de la normalización y logramos tener al más del 90% de las personas con edad de jubilación, de pensión, pensionados, ha sido gracias a eso. El control que tenemos sobre los hogares para poder llevar a los hogares de la patria precisamente beneficios desde el punto de vista económico o beneficios desde el punto de vista de los productos con el plan. Nos ha servido. Hoy nos va a servir para el control de la gasolina, que no es una medida contra el venezolano, contra Carlos, contra Vladimir, contra Juan, los que tenemos nuestro vehículo. Es precisamente para evitar, entre otras cosas, la gran fuga que Bueno, existía de habría que parar gasolina. la corrupción de quienes permiten el tráfico de la Es gasolina. parte porque de eso, estamos de es acuerdo. mucha parte de eso. Tenemos que ir despidiendo. Sí, es Una parte de reflexión eso. final de Carlos Parte de la Navarro. lucha es contra la corrupción, si no, parte del sistema, del programa, tendría Primero una se pata debería muy empezar dura. por allí, mostrar resultados y luego pensar Es, en otra es fórmula, una ¿no? combinación, Vladimir. Mira, en el tiempo del apartheid en Sudáfrica con Mandela, había por parte del gobierno sudafricano una especie de carnet rojo que era el que le daba los derechos a los negros que no estaban contra el gobierno del apartheid. Ese carnet existió allí y quien no tenía ese carnet no tenía derechos constitucionales, ni tenía derechos legales, ni tenía derechos ni siquiera a vivir con dignidad. El carnet de la patria se está convirtiendo en una herramienta para excluir a todo aquel que no quiere estar subordinado a una ideología política determinada. El carnet de la patria no puede existir en un país como el único organismo, instrumento o herramienta de legalización de la identidad de un venezolano. Para eso existe una cédula de identidad y así lo mandata la Constitución. Y a los trabajadores les quiero decir, organizarse, afiliarse, movilizarse y resistir, porque ese es el deber y la obligación que tenemos, luchar de manera permanente por nuestros derechos. Y a nuestras organizaciones afiliadas, ellas ya saben cuál es el mandato. ¿Estaría de acuerdo, Carlos Navarro, ya con eso termino, en una estrategia común con el gobierno para atacar la especulación donde se presente Claro, evidentemente la por especulación? supuesto, todo lo que sea en función del país, nosotros estamos de acuerdo. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Osvaldo Vera, gracias por haber venido. Gracias a ti, Y a Carlos Vladimir. Navarro, creo que hemos tenido una conversación en el tono que Venezuela necesita en un momento como este. Gracias por habernos acompañado. Sigan con Brújula Internacional y será hasta mañana.